Tuvimos un problema técnico, mis hermanos. Estábamos diciendo que existe una iglesia visible y una iglesia invisible. Esto, los teólogos han identificado a través de las generaciones pasadas la existencia de una iglesia invisible y una iglesia invisible. Y decíamos que explicábamos que la iglesia visible es donde nos congregamos regularmente para adorar al Señor Jesucristo. Esta es una iglesia visible. Nos congregamos regularmente, tenemos una organización, una estructura, un liderazgo, y se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero participar, decíamos, en una iglesia visible no garantiza que hayamos sido escogidos por el Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que asisten a una iglesia local son parte de la iglesia visible, pero en la iglesia invisible son aquellos que han sido elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Aquellos, decíamos, son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que han sido redimidos por Cristo, que han sido regenerados por su Espíritu. Que estos creyentes fueron adquiridos por la sangre del Señor Jesús, han sido llamados a salir del mundo y lo más importante, están unidos por el Espíritu con el Señor Jesucristo. Y al estar unidos con el Señor Jesucristo por el Espíritu, estos hombres sienten la necesidad de congregarse. Por eso es que nació la iglesia visible, porque sentían la necesidad de congregarse con otros hermanos. Y por eso es que existen las iglesias locales. Entonces entendíamos y concluíamos que la iglesia invisible precede a la iglesia visible. La iglesia invisible fue formada por Dios antes de los tiempos, en tanto que la iglesia visible aparece a partir del inicio de la humanidad. Creo que ahí estamos entendidos. Y decíamos, y esto nos impacta, que no todos los que nos congregamos o todos los que se congregan o participan en una iglesia visible pertenecen al pueblo redimido de Dios. Esto es impactante, porque no todos. En la iglesia visible, ciertamente se reúnen verdaderos creyentes, pero también falsos creyentes, que no pertenecen a la iglesia invisible. En una iglesia visible, entonces, hay tanto, dicen las Escrituras, y lo dijo el Señor Jesucristo, hay tanto cizaña como trigo. Y ahí están. El Señor Jesucristo, dejen que crezcan. Al final se va a ver. Así que en una iglesia visible hay tanto trigo como cizaña. De esta manera, concluíamos que pertenecer a una iglesia visible no garantiza que pertenezcamos al pueblo elegido de Dios. No basta participar en una iglesia visible. Tenemos que haber sido escogidos por el Padre en la eternidad. Haber sido rescatados por el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo more en nosotros para ser parte de la iglesia invisible. Tenemos que recordar lo que el Señor Jesús dijo, que en el juicio final muchos de los que participaban en la iglesia visible serán declarados hacedores de maldad. Veamos el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, dice: no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, esto nos recuerda lo que dicen las Escrituras, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto es serio. Pero veamos qué dicen las confesiones, la confesión belga, al respecto de lo que hemos venido hablando de la iglesia invisible y de la iglesia visible. Esta confesión belga fue escrita en 1561, vean cuánto tiempo.
y es una de las confesiones de fe de la iglesia protestante más antiguas. Y esta confesión afirma que la iglesia invisible, comienza hablando de la iglesia invisible, es una congregación santa de verdaderos creyentes que esperan su salvación en Jesucristo, siendo lavados por su sangre, santificados y sellados por el Espíritu Santo. Miren qué resumen, hacen un resumen perfecto. Es una congregación, dice, santa de verdaderos creyentes, que esperan su salvación en Jesucristo, siendo lavados por su sangre, santificados y sellados por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo esta confesión, que esta iglesia ha existido desde el principio del mundo, la invisible, y que existirá hasta el final del mundo. Y que esta iglesia no está confinada o atada o limitada a un determinado lugar, sino que está diseminada y dispersa por todo el mundo. Esta es la iglesia invisible. Pero esta confesión luego nos exhorta a discernir, dice, diligentemente y cuidadosamente la palabra de Dios, para entender cuál es la iglesia verdadera, ya que todas las sectas del mundo se hacen llamar iglesias. ¿Explica esta confesión? No hablamos de los hipócritas que están mezclados con los buenos y malos. Dice, no hablamos de la cizaña con el trigo. No, eso no. Pero que no son de la iglesia, aunque externamente están en ella. Sino hablamos de que debemos distinguir el cuerpo y la comunión de la iglesia verdadera de todas las sectas que dicen que son la iglesia. Eso hace años que es una discusión de años. Hay un teólogo famoso, reconocido, holandés, Luis Berkhof se llama él. Él murió en 1957. En un capítulo de un libro que se llama Teología Sistemática, dice que la iglesia invisible es la iglesia como la ve Dios, una iglesia que contiene solo creyentes, mientras que la iglesia visible es la iglesia como la ve el hombre. Miren la distinción. Compuesta por quienes profesan a Jesucristo y por lo tanto se le considera la comunidad de los santos. Esta puede y siempre lo hace contener algunos que no han sido regenerados. Está hablando de que hay cizaña y hay trigo, que puede ser paja entre el trigo, dice él, que no puede tolerar y que no se puede y esta iglesia invisible no tolera a los incrédulos públicos ni a las personas malvadas. Hay un pastor, este es un pastor reciente, él se llama Jonathan Landry Cruz. Él escribe un artículo que se llama El Ministerio de la Iglesia Visible. Él dice que es útil la distinción teológica de considerar en su naturaleza la iglesia visible e invisible. Afirma este pastor que la iglesia puede verse desde dos perspectivas diferentes, la de Dios y la nuestra. Desde la perspectiva de Dios, dice este pastor, la iglesia es sinónimo de sus elegidos. Está compuesta enteramente, y vean que repite lo mismo, que han sido redimidos por Cristo, han sido regenerados por su Espíritu y viven en comunión vital con Jesucristo, con Él. Esta es la iglesia de Dios, dice este pastor, la cual adquirió por su propia sangre. Pero como no podemos ver, sigue explicando este pastor, el corazón de la persona que está sentado a mi lado, no podemos ver, no podemos juzgar si es miembro de esta realidad invisible. Desde nuestra perspectiva, dice, la iglesia visible consiste en todos aquellos, en todo el mundo que profesan la religión verdadera. Pero Jesús advirtió que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Casi está explicando lo mismo. Pasemos a otro pastor. Él se llama Nicolás Batzik. Su artículo lo titula La Iglesia, sus significados, sus miembros y sus medios. Él vuelve a explicar que la iglesia invisible está constituida por el cuerpo de creyentes que están místicamente unidos a Jesucristo, por aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios, que han sido redimidos por la sangre de Jesús y que han confiado en Jesús para el perdón de sus pecados y están unidos a Él para salvación.
Y que añade este pastor, que sin embargo en esta iglesia invisible, que aparece en el tiempo y en el espacio como un grupo colectivo de creyentes reunidos en un lugar particular, esta es ya la iglesia visible, con líderes designados por Dios, pero que en sus filas siempre habrá falsos hijos. Ahora habla de falsos hijos. Ahora, veamos este capítulo de cuáles son las características de la verdadera iglesia, la esposa del Cordero, porque a eso vamos, a entender cuáles son las características, cuáles son las marcas, cuáles son los atributos de la verdadera iglesia, la esposa del Cordero. ¿Qué dice Martín Lutero con respecto a esto? Martín Lutero dice, él escribió una obra que se llama Los Concilios y la Iglesia. Dice que la iglesia es una comunión de personas cristianas y santas que creen en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, quien los santifica diariamente mediante la purificación y exterminio de sus pecados. Y vean esto, es importante. Y aquella persona que no cree correctamente en Cristo y no tiene su Espíritu Santo, no es cristiano. Esta persona, dice Lutero, no pertenece al pueblo cristiano. ¿Qué condiciones entonces? Creer correctamente en Cristo y tener el Espíritu Santo para ser cristiano. Esto es lo que dice Lutero. Veamos qué dice otro pastor. Este se llama Barry Work. Es un pastor estadounidense, es un profesor. Dice que la iglesia verdadera debe ser profética, sacerdotal y real. Da 3 características. Explica que la iglesia debe ser profética, predicando puramente la palabra de Dios. Es una iglesia, dice, donde el consejo de Dios se proclama fielmente desde el púlpito. Cada semana, por un ministro, dice, un pastor, un ministro, que no solo predica el mensaje, sino que vive de acuerdo con él. Este pastor dice, si perteneces a una congregación donde se predica la palabra pura y el pastor vive de acuerdo a ella, y la iglesia es una iglesia sacerdotal que presenta sacrificios agradables al Señor, y si sus miembros viven gobernados por el Rey de Reyes, debes de regocijarte y dar gracias a Dios que estás en ella. Repito esto. Este pastor dice, mira, si perteneces a una congregación donde se predica la palabra pura y el pastor vive de acuerdo a ella, la iglesia es sacerdotal. El sacerdote presenta sacrificios agradables al Señor en cánticos, en acción de gracias. Y sus miembros viven gobernados por el Rey de Reyes, debes regocijarte y dar gracias a Dios que perteneces a esta iglesia. Pero si estas características, vean esto, están ausentes de esa iglesia, Cristo no está presente. Y por favor, dice, debes de alejarte de ella. Hay otro pastor, este pastor murió en 1862, él se llamaba James Smith. Él escribe un artículo, vean, las marcas de una verdadera iglesia. Dice que una verdadera iglesia de Cristo debe estar compuesta por personas espirituales, pues el reino de Cristo es un reino espiritual. A menos, vean esto por favor, a menos que una persona nazca de nuevo, nazca del Espíritu, no puedes entrar legítimamente en este reino de Dios. La iglesia es una casa espiritual. Este ya define claramente lo que es una iglesia
verdadera. La iglesia es una casa espiritual, un sacerdocio santo designado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y sigue diciendo, una iglesia verdadera, una de sus características es que es sencilla. Es la sencillez, dice, en contraposición a la ostentación y grandeza mundana. Dice este pastor, la verdadera iglesia tiene una sola cabeza, tiene un solo esposo, está hablando de Cristo, y no cometerá adulterio con los reyes de la tierra. Está comprometida con Cristo y deposita su amor en Él, aspira a su gloria y se aleja de las vanidades y riquezas del mundo. Un mundo que está sumido en la maldad. Es todo lo que dice este pastor. Pero termino, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, con este pastor famoso inglés, John Charles Riley. Él murió en 1900, más de 100 años. Él escribe un artículo que se llama La Iglesia. Él dice, estoy terminando, la iglesia verdadera está compuesta por todos los hombres y mujeres elegidos de Dios. En esta iglesia verdadera, los miembros comparten las mismas características. Miren qué características. Todos han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Todos poseen arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y santidad y una vida y conducta agradable a Dios. Todos, dice, odian el pecado y aman a Cristo. Todos son guiados por un mismo espíritu. Todos están unidos al gran centro que es Jesucristo. Todos, dice este pastor, están instruidos por un mismo espíritu. Y todos están de acuerdo en cuanto a Dios, Cristo y el Espíritu, el pecado, sus propios corazones. Y vean esto último. Tomen, dice, a 3 o 4 de ellos, desconocidos entre sí, de los rincones más remotos de la tierra. Tomen a 3 de estos. Examínenlos por separado sobre estos puntos. Y descubrirán que todos comparten una misma opinión. Si en esta pequeña manada no compartimos la misma opinión, no está Cristo. Dice, repito eso, tomen 3 o 4 que son elegidos por Dios de diferentes partes, diferentes razas, desconocidos, de todos los rincones más remotos de la tierra. Examínelos por separado sobre estos puntos. ¿Qué puntos? Si están de acuerdo, tienen una idea con respecto a Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu, sobre el pecado, sobre sus propios corazones, sobre el arrepentimiento, sobre la santidad, el valor de la Biblia, la importancia de la oración, en la resurrección, en el juicio venidero. Si todos coinciden en esos puntos, esta es la verdadera iglesia. Después dice este pastor que la iglesia verdadera no es una iglesia de una sola nación o pueblo. Sus miembros se encuentran en todas partes del mundo donde se recibe el evangelio. En ella dice, no hay diferencia entre griegos y judíos, entre negros y blancos. La fe en Cristo lo es todo. Y me gusta esto, dice que la verdadera iglesia perdurará hasta el fin. Nada puede derrocarla ni destruirla por completo. Sus miembros pueden ser perseguidos, oprimidos, encarcelados, golpeados, decapitados, quemados. Pero la verdadera iglesia nunca se extingue del todo. La verdadera iglesia, termina diciendo este pastor, es una zarza que arde, pero que nunca se consume. Esta es la verdadera iglesia. Hagamos un resumen, mis hermanos. Hemos dicho que estamos en una serie, vamos a participar en una serie, vamos a dar mensajes sobre la iglesia como la esposa del Cordero. Y lo que hemos hecho es clarificar qué es una iglesia. Estos son los que van a ser la esposa del Cordero. ¿Y cuáles son las características? Es una congregación santa de verdaderos creyentes.
que esperan su salvación en Jesucristo. Esto es santa esta iglesia, es apartada, están unidos a Jesucristo. Y su objetivo de esta, y hemos distinguido entre iglesia invisible y visible, y la iglesia visible, nosotros que somos iglesia visible, nuestro objetivo es que cada vez se refleje en nosotros esa iglesia invisible. O sea, lo que queremos es finalmente ser parte de la iglesia invisible. Porque no todos los que dicen conocer a Cristo lo conocen verdaderamente. Y con respecto a las características, eso está de Lutero, dice que Lutero, que aquella persona que no cree correctamente en Cristo, podemos decir quién es Cristo, creer, pero no lo conocemos correctamente y no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Esta persona no pertenece al pueblo cristiano. Esta es una de las características de la verdadera iglesia. La otra característica, que la iglesia debe ser profética, sacerdotal y real. Que se predica la palabra pura de Dios, donde el consejo de Dios se proclama fielmente por un ministro, que no solo predica el mensaje, sino que vive de acuerdo con él. Entonces tenemos que ver a los ministros, si viven de acuerdo a lo que predican. Luego hemos dicho que esta iglesia verdadera está compuesta por personas espirituales, pues el reino de Dios es un reino espiritual. Y que a menos que una persona nazca de nuevo, nazca del Espíritu, no puede entrar legítimamente en este reino de Dios. La iglesia es una casa espiritual. Y que rematamos diciendo que la verdadera iglesia tiene una sola cabeza, tiene un solo esposo, y que está comprometida con Cristo y deposita su amor en Él, aspira a su gloria y se aleja de las vanidades y riquezas de este mundo. También hemos dicho que la iglesia verdadera está compuesta por todos los hombres y mujeres elegidos de Dios, y que en esta iglesia se comparte, tiene las mismas características. Todos han nacido de nuevo del Espíritu, todos poseen arrepentimiento para con Dios, todos viven una vida santa o tratan de vivir una vida santa, odian el pecado y aman a Cristo. Todos son guiados por el mismo Espíritu. Todos somos instruidos por un mismo Espíritu. Todos están de acuerdo con respecto a quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el pecado, qué es el pecado original. Están de acuerdo en esos temas básicos. Y finalmente, que esta iglesia verdadera perdurará hasta el fin. Que nada puede destruirla ni derrocarla. Pueden ser que sus miembros sean muertos, pero la iglesia siempre existirá. La iglesia es una zarza que arde, pero no se consume. Hasta aquí, mis hermanos, la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible, porque esta iglesia invisible es la esposa del Cordero. Y vamos a seguir la otra semana, si Dios lo permite, en este mismo tema de qué características visibles tiene esta esposa del Cordero y cómo Dios la guarda, cómo Dios protege a esa su iglesia, cómo Dios protege a esa su esposa. Amén, mis hermanos. Amén.